Buenas, estimados alumnos, espero que os encontréis bien y vamos a terminar ya por fin el tema 7, el inicio de la Edad Moderna. Recordaros que todos los contenidos lo tenéis en el blog y que podéis consultarlo en cualquier momento, tanto para los exámenes como para la recuperación. Bien, vamos a dar hoy el arte del Renacimiento, pero nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la arquitectura, para que no se nos haga muy largo. Bien, el arte del Renacimiento lo que intenta copiar son los modelos y todo lo que viene de Grecia y Roma. Por eso se llama Renacimiento. Buscaban el renacer de la antigüedad, de toda la cultura griega y romana. Por eso veremos muchas cosas que os van a sonar. Todo esto está relacionado con la clase que dimos anteriormente, con el humanismo. ¿Por qué? Porque intentan buscar todos los modelos que se hacían en la cultura griega y en la cultura romana, copiando todo, desde las esculturas a todos los elementos de la arquitectura. De esta forma, si en la Edad Media todos los temas eran religiosos, ahora se van a incluir los temas mitológicos, es decir, todo lo relacionado con los dioses griegos y romanos. A grosso modo, ¿dónde surge el estilo del Renacimiento? Surgió en Italia, que es la cuna del Renacimiento, y desde aquí se extendió al resto de países de Europa. Surgió en el siglo XV, por eso lo llamaremos, existen dos periodos en la historia del arte del Renacimiento. El 480, que es el siglo 1400, siglo XV, y el 500, que es la década de los años 1500. Bueno, la década, el siglo del 1500. Entonces, en Italia distinguimos dos tipos de periodos en la historia del arte del Renacimiento. El 480, que es el primero, 1400, y el 580. Características generales en la arquitectura. Primero, se vuelven a utilizar los estilos, los órdenes griegos. Recordaros que lo dimos en primero, el dórico, el jónico y el corintio. Ahora de repente se empiezan a utilizar ese tipo de capiteles y columnas, dórico, jónico y corintio. Muy bien. Se utilizan además los frontones. ¿Qué son los frontones? Aquí tenéis un templo romano, de los poquitos que se han conservado, está en Francia, y veis este triángulo que corona la fachada. Eso es el frontón, eso es característico de los templos griegos y romanos. Y eso se vuelve a utilizar. Y entonces todos los edificios que se van a construir en el Renacimiento, todos prácticamente van a tener frontón triangular. Aquí tenéis, por ejemplo, la fachada de la iglesia de Santa María de Novella, en Italia, en Florencia, donde se ve perfectamente el frontón triangular, el arco de medio punto, que lo utilizarían también en Roma. Se ven, por ejemplo, aquí los capiteles de estilo corintio. ¿Bien? Que tiene una imagen de Santa María de Novella, que es una auténtica maravilla. Está en Italia, hemos dicho que el Renacimiento surge en Italia. ¿Veis los capiteles? ¿Veis ahí los arcos? También tiene algunas cosas todavía del gótico, como esos arcos ojivales. Bien. Tenéis el interior. Fijaros, el interior es muy llamativo porque aún mantiene la bóveda de crucería del gótico. Fijaros bien. O sea, la fachada es renacentista, pero el interior tiene muchas cosas todavía del gótico. Después va a utilizar para las portadas el arco de medio punto. Aquí tenéis, por ejemplo, la parroquia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, que tenéis ahí ese pedazo de arco de medio punto, construido por Cristóbal de Rojas ya en 1596. Bien, va a utilizar la bóveda de cañón, que se había utilizado ya en el románico, pero con una característica. La bóveda de cañón va a estar decorada con casetones. ¿Qué son los casetones? Son una especie de cuadrado. Aquí lo tenéis en el Panteón de Agripa. Bien, especie de cuadrados que decoran las bóvedas. Estos se llaman aquí casetones. ¿Y de dónde lo copian? Pues como hemos dicho que imita todo el arte griego y romano, lo copian de este edificio, que es el Panteón de Agripa, que no es para un muerto, no. Panteón en la cultura griego-romana significa el lugar de los dioses, un templo dedicado a todos los dioses. Entonces va a copiar esos casetones y esa gran cúpula gigantesca que tenéis ahí con ese ojo ahí en medio, con esa luminaria, para que lo entendáis. Y todo lo copian de este edificio. Van a copiar, ¿veis? Los casetones que están aquí y van a copiar también la gran cúpula.
Esa cúpula que hemos dicho del Panteón de Agripa la van a utilizar ya en las iglesias, sobre todo en la iglesia de Santa María del Fiore, la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, que la tenéis aquí. Que por cierto, si alguno habéis jugado a Assassin's Creed 2, pues este es el edificio principal donde salta Enzo, no me acuerdo el nombre ahora, Enzo no sé qué, y salta una torre ahora, que por cierto creo que a la cúpula, por lo menos cuando yo he jugado, no se podía subir. Pero bueno, esta es la iglesia, la Catedral de Santa María del Fiore, que tiene una cúpula gigantesca, construida por un arquitecto muy importante llamado Brunelleschi. ¿Bien? ¿Qué tipo de plantas se utilizan? Se van a utilizar dos tipos de plantas. La planta basilical, que recuerda a las antiguas basílicas romanas, es decir, los antiguos edificios destinados a los juzgados, para que lo entendáis, donde los pretores impartían justicia, y la planta de cruz latina. Bien, que ya se había utilizado también en el románico, pero con una característica. Si en el románico se colocaba en el centro una torre llamada cimborrio, recordadlo, cerca del ábside, en el centro ahora se va a colocar una gran cúpula. Aquí tenéis, por ejemplo, la planta de la iglesia de San Pedro del Vaticano, la actual, la que se construyó, que ahora la estudiaremos. ¿Veis aquí? Esto es una planta de cruz latina. ¿Veis la forma? Y en el centro una gran cúpula. Si pensáis en la mayoría de las iglesias que conocéis, todas estas tienen, del Renacimiento claro, tienen esta forma, planta de cruz latina y una gran cúpula en el centro. Y esa cúpula está inspirada en lo que os he dicho, en el templo de Agripa, en el Panteón de Agripa, que es de época romana, del siglo I. Para la decoración se va a utilizar dos motivos principalmente. Los medallones, que son esos círculos con figuras representadas, y las hornacinas. Pero ojo, las hornacinas son huecos donde se colocarían estatuas. Pero en el Renacimiento se dejan vacías. Es decir, ahí nunca hubo estatuas, porque lo que intenta dar es sensación de antigüedad, de ruindad. Pero ahí nunca existieron imágenes, para que los entendáis. Aquí tenéis, por ejemplo, la iglesia del Salvador de Úbeda, que está considerada como de los mejores del Renacimiento español. Tiene un frontón triangular, fijaros bien. Y las hornacinas vacías, nunca tuvieron esculturas. ¿Bien? Bien, ahí tenéis. Y por cierto, esa iglesia lo que representa es a un ataúd. Los ataúdes tenían esa forma triangular con las dos velas. Por eso veis las dos torrecitas estas tan pequeñas terminadas en punta. Porque esto es un templo funerario dedicado al secretario del emperador Carlos V. Entonces el arquitecto lo que hace es imitar como si fuera una tumba, perdón, un ataúd con las dos velas a los lados. Aquí veis la portada de la Catedral de Granada con las hornacinas, también del Renacimiento. Aquí la fachada donde la Catedral de Granada, construida, bueno, diseñada por Alonso Cano. Veis los medallones. Una imagen de la fachada que es muy interesante, de lo mejor del Renacimiento español, con esos arcos de medio punto, esos grandes medallones que coronan la fachada. Una iglesia que no se terminó la torre. ¿Tenéis? Y terminamos nombrando los edificios más importantes. La Catedral de Florencia, construida por Brunelleschi, aquí la tenéis, Santa María del Fiore. Tenemos Santa María de Novella, construida por León Alberti. Tenemos también la Basílica de San Andrés de Mantua, construida por Alberti, que es muy interesante. Veis el frontón, el arco de medio punto, recuerda más a un templo romano que una iglesia. Tenemos aquí la gran cúpula del Vaticano. Aquí tenéis un vídeo sobre cómo es el interior de esa gran cúpula, o sea, está en el centro del edificio. La cúpula es gigantesca y la cúpula está diseñada por Miguel Ángel, que es uno de los grandes artistas del Renacimiento, que intentaremos dar la próxima clase si podemos. ¿Veis? Aquí tenéis esa gran cúpula, esto está en el centro, sobre el baldaquino de San Pedro. Debajo supuestamente está enterrado San Pedro, bueno, está enterrado todos los papas de Roma.
y San Pedro incluido, y de justo arriba, fijaros el tamaño de esa gran cúpula que fue diseñada por Miguel Ángel. Y el último edificio más interesante es la iglesia de San Pedro in Montorio, en Roma también, que está diseñada por un arquitecto muy famoso que es Donato Bramante. Y esta iglesia, curiosamente, según cuenta la tradición, está construida en el lugar donde fue crucificado San Pedro. San Pedro, primer papa de la Iglesia Católica, fue crucificado en Roma y esta iglesia está construida justo en el lugar que dice la tradición. Y fue mandada a construir por los reyes católicos, nuestros reyes católicos, Isabel y Fernando. Y es muy interesante porque mantiene una planta circular como los tolos templos griegos, y en el centro está el hueco donde la tradición dice que estuvo clavada la cruz. Bien, pues nada, esperando que os encontréis bien y que no se os haya hecho un pesado. Un saludo.